Soy David, una de las figuras más emblemáticas y queridas de la Biblia, conocido por mi valentía, fe y liderazgo. Desde mis humildes comienzos como pastor de ovejas en Belén, fui elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para convertirme en el rey de Israel. Mi vida está llena de hazañas memorables, como mi victoria sobre el gigante Goliat, así como de desafíos personales y pruebas de fe. En esta narración, exploraré mi historia, desde mi juventud hasta mi reinado y el legado duradero que dejé. Acompáñame en este recorrido a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre mi vida y mi relación con Dios. Yo era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén de la tribu de Judá. Isaí tenía 8 hijos, y yo era el más joven. Mis 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, seguían a Saúl en la guerra contra los filisteos, mientras yo pastoreaba las ovejas de mi padre en los campos de Belén. En 1 de Samuel 17, 12-15 se menciona que era hijo de Isaí, un hombre efraiteo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos y era ya anciano en el tiempo de Saúl. El Señor dijo al profeta Samuel que dejara de lamentarse por Saúl, ya que había elegido a uno de los hijos de Isaí para ser el nuevo rey de Israel. Cuando Samuel llegó a Belén e invitó a Isaí y a sus hijos a un sacrificio, vio a Eliab y pensó que seguramente él era el elegido del Señor. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel que no mirara su apariencia ni su altura, porque él no mira lo que el hombre mira, el hombre observa la apariencia, pero Dios ve el corazón. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo, e Isaí respondió que aún quedaba el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Samuel pidió que me trajeran. Cuando llegué, el Señor le dijo a Samuel que me ungiera. Así fue como Samuel me ungió en presencia de mis hermanos, y desde ese día, el Espíritu del Señor estuvo conmigo. Mientras tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Sus siervos le sugirieron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa para aliviarlo. Uno de ellos mencionó que yo era hábil con el arpa, valiente, prudente y que el Señor estaba conmigo. Entonces, Saúl envió mensajeros a Isaí para pedirme que fuera a su corte. Cada vez que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, yo tocaba el arpa, y él se sentía aliviado. Mi verdadera prueba de valor y fe vino cuando los filisteos reunieron sus ejércitos contra Israel y acamparon en el valle de Elá. Entre ellos había un guerrero imponente llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, que desafiaba al ejército de Israel día tras día. Desafiaba a cualquiera a enfrentarse con él en combate, diciendo que si alguien lograba vencerlo, los filisteos serían nuestros siervos. Sin embargo, Saúl y todos los israelitas estaban aterrados ante él. Yo iba y venía entre el campamento de Saúl y Belén, cuidando de las ovejas de mi padre y llevando provisiones a mis hermanos que estaban en el campo de batalla. Al llegar, escuché el desafío de Goliat y vi cómo todos los israelitas huían aterrados. No entendía por qué nadie se atrevía a enfrentarlo y me ofrecí para luchar contra él. Saúl dudó de mi capacidad, pero le conté cómo había matado leones y osos para proteger las ovejas de mi padre. Finalmente, Saúl me dio permiso para enfrentar a Goliat y me ofreció su propia armadura, pero la rechacé porque no estaba acostumbrado a ella. Tomé mi cayado, 5 piedras lisas de un arroyo, y mi honda. Cuando me acerqué a Goliat, él me menospreció por ser joven y de buen aspecto. Me amenazó, pero yo le respondí que venía en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien él había desafiado. Le dije que el Señor lo entregaría en mi mano y que todos sabrían que hay un Dios en Israel. Corrí hacia la línea de batalla, tomé una piedra, la lancé con mi honda y golpeé a Goliat en la frente, lo que lo hizo caer rostro en tierra. Corrí, tomé su espada y lo decapité. Tras esta victoria, los israelitas persiguieron y derrotaron a los filisteos. Después de la batalla, fui llevado ante Saúl con la cabeza de Goliat en mi mano. Él me preguntó quién era, y le respondí que era hijo de Isaí de Belén. Esta victoria marcó el inicio de mi ascenso en Israel. Pronto, fui tomado al servicio de Saúl y me gané su favor gracias a mi habilidad como músico y mi valentía en batalla. En la corte, tocaba el arpa para calmar a Saúl cuando era atormentado por el espíritu maligno. También me gané la amistad y lealtad de Jonatán, el hijo de Saúl, quien me amaba como a su propia alma. Jonatán incluso me dio su manto,
armadura y armas como símbolo de su amistad y apoyo. A medida que ganaba más victorias en el campo de batalla, la gente comenzó a cantarme alabanzas, diciendo que Saúl mató a sus miles y yo a mis 10.000. Esto provocó celos y sospechas en Saúl, quien comenzó a temer que yo le quitara el reino. Pronto, Saúl intentó matarme lanzándome una lanza mientras tocaba el arpa, pero logré esquivar el ataque. Luego me ofreció a su hija Michal en matrimonio, esperando que esto me sirviera como una trampa. Me pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que muriera en el intento. Sin embargo, logré matar a 200 filisteos y presenté los prepucios a Saúl, casándome así con Michal. Ella me amaba, pero la hostilidad de Saúl hacia mí aumentaba cada vez más. A pesar de las dificultades, continué siendo exitoso en todas mis misiones militares. Saúl, lleno de celos y temor, me obligó a huir para salvar mi vida. Jonatán, mi fiel amigo, me advirtió de los planes de su padre y me ayudó a escapar. Huí al desierto y a varias ciudades, siempre evitando ser capturado por Saúl. En el camino, se unieron a mí hombres leales, y juntos formamos un pequeño ejército que con el tiempo creció y se fortaleció. En mis años de fuga, tuve varias oportunidades para matar a Saúl, pero en todas las ocasiones decidí no hacerlo, mostrando respeto por el ungido del Señor. En una ocasión, mientras me escondía en una cueva en Engadi, Saúl entró sin saber que estaba allí. Pude haberlo matado, pero solo corté un trozo de su manto y luego le mostré la pieza para demostrar que no tenía intención de hacerle daño. Con el tiempo, me refugié entre los filisteos, quienes eran enemigos de Israel, y el rey Acuis de Gat me concedió refugio. Durante ese tiempo, realicé incursiones estratégicas y mantuve la confianza de Acuis. Sin embargo, cuando los filisteos se prepararon para luchar contra Israel, me pidieron que no participara por temor a que cambiara de bando. Al regresar a mi refugio en Siklag, descubrí que la ciudad había sido saqueada y nuestras familias habían sido llevadas cautivas por los amalecitas. Consulté al Señor y recibí la instrucción de perseguirlos. Logramos vencer a los amalecitas y rescatar a nuestras familias, recuperando todo lo que habíamos perdido. Poco después, me enteré de la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos. Lloré profundamente su pérdida y compuse un lamento en su honor. A pesar de que Saúl me había perseguido, siempre respeté su rol como ungido del Señor. Consulté al Señor sobre si debía regresar a Judá, y él me indicó que fuera a Hebrón. Allí, fui ungido como rey sobre la casa de Judá. Mientras tanto, Isboset, el hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre Israel, lo que llevó a un prolongado conflicto entre nuestras casas. Eventualmente, Isboset murió, y los ancianos de Israel vinieron a mí en Hebrón para ungirme como rey sobre todo Israel. Con la unificación de Israel bajo mi reinado, comencé una era de victorias y expansión. A los 30 años, inicié mi reinado sobre un Israel unificado, que duraría 40 años. Entre mis primeras acciones estuvo la conquista de Jerusalén, que hasta entonces había sido una ciudad jebusea. Tomé la fortaleza de Sión y la renombré como la ciudad de David. Decidí traer el arca del pacto a Jerusalén, reconociendo la importancia de centrar la vida religiosa de Israel en la nueva capital. Con gran celebración, el pueblo y yo llevamos el arca del Señor a Jerusalén. Durante el trayecto, danzaba con todas mis fuerzas delante del Señor, y toda la casa de Israel participaba con júbilo y sonido de trompeta. Este momento fue significativo para mí, ya que consolidaba a Jerusalén no solo como centro político, sino también espiritual de nuestra nación. Durante mi reinado, lideré varias campañas militares exitosas que expandieron el territorio de Israel. Derroté a los filisteos, moabitas, sirios, edomitas y otros enemigos, estableciendo el dominio de Israel en la región. El Señor me dio la victoria donde quiera que iba, y cada batalla fortalecía la seguridad y el prestigio de nuestro reino. El Señor también hizo un pacto conmigo a través del profeta Natán. Me prometió que mi linaje permanecería para siempre y que uno de mis hijos construiría un templo en su nombre. Esta promesa fue una gran bendición y me llenó de gratitud. A lo largo de los años, hice preparativos extensos para el templo, acumulando materiales y organizando el trabajo que sería necesario para la construcción, aunque sabía que no sería yo quien lo construyera, sino mi hijo. Además, mostré misericordia hacia Mefiboset,
el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Restauré todas las tierras de Saúl y le di un lugar en mi mesa, honrando así la amistad y lealtad que Jonatán me había demostrado. Mefiboset comía siempre a mi mesa, y fue tratado con respeto en reconocimiento a la memoria de mi querido amigo. Sin embargo, mi vida personal no estuvo exenta de errores graves y complicaciones. Uno de los episodios más oscuros fue mi relación con Betsabé. Desde la terraza de mi palacio en Jerusalén, la vi bañándose, atraído por su belleza, la hice traer a mi palacio, a pesar de que sabía que era la esposa de Urías, uno de mis soldados leales. Esto resultó en un embarazo, y en un intento por encubrir el asunto, intenté que Urías pasara una noche con su esposa. Cuando él se negó por lealtad a sus compañeros soldados en el campo de batalla, tomé la decisión trágica de enviar a Urías a la primera línea de combate para asegurar su muerte. Después de la muerte de Urías, tomé a Betsabé como mi esposa, pero el profeta Natán me confrontó y me mostró el mal que había hecho. El Señor me castigó con graves consecuencias dentro de mi propia familia, incluyendo la muerte de mi hijo recién nacido. Más adelante, enfrenté conflictos entre mis hijos, uno de los cuales, Absalón, se rebeló y se autoproclamó rey, llevándome a una amarga guerra civil. A pesar de que logré retomar el control del reino, mi corazón fue destrozado por la muerte de Absalón. En mis últimos años de reinado, cometí el error de ordenar un censo del pueblo de Israel, lo cual desagradó al Señor. Como castigo, se me dieron 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante mis enemigos o 3 días de peste. Elegí la peste, confiando en la misericordia de Dios. La peste causó muchas muertes, pero, finalmente, Dios detuvo la plaga en respuesta a mi súplica de misericordia. Aunque deseaba construir un templo para el Señor, me dijo que esa tarea la cumpliría mi hijo Salomón. Antes de morir, me aseguré de que él fuera nombrado rey y le di instrucciones sobre cómo gobernar el reino con sabiduría y en el temor del Señor. Le aconsejé que guardara los preceptos de Dios y que caminara en sus caminos, recordándole que el éxito y la prosperidad dependían de la obediencia a su voluntad. Morí a una edad avanzada, después de haber reinado durante 40 años sobre Israel. Fui sepultado en la ciudad de David, y Salomón ascendió al trono, estableciendo su reinado firmemente. Dejé un legado significativo en la historia de Israel, unifiqué el reino, establecí Jerusalén como su capital, compuse salmos que se convirtieron en fundamentales para la adoración, y preparé los materiales para el futuro templo. Pero, sobre todo, mi linaje permanecería, cumpliendo la promesa de Dios, y de mi descendencia vendría un rey eterno. Este es el legado que dejó mi vida, una mezcla de victorias y errores, pero siempre con la fidelidad del Señor sosteniéndome. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles.